Muy bien, vamos a comenzar a ver los números racionales. De título obviamente van a poner números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Por definición, los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como fracción, o sea, escribirlos como una fracción. Dentro de ese conjunto, yo voy a tener, empecemos con los números que ya conocíamos, los números naturales, que eran los que nos enseñan en la primaria, desde el 0, 1, 2, 3, así hasta infinito, y luego los negativos. Los negativos son los que hemos aprendido el año pasado, en primer año, en los cuales yo tenía los números negativos menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta menos infinito. Esos dos conjuntos de números, los naturales y los negativos, juntos me forman un solo conjunto que se llama números enteros. Así que lo pueden encontrar en los libros con una letra Z. En el caso de los naturales lo pueden encontrar con una letra N. En ambos casos, fíjense que es como, en este caso una N con dos rayitas, en este caso una Z con dos rayas. Bien, esos serían los números enteros. Si además agregamos los números fraccionarios, es decir, todas las fracciones que hemos visto también, o que han visto en la primaria incluso, las fracciones, ese sería el conjunto de los números fraccionarios. Y hay otro conjunto de números que también conocen, que son los decimales. Los números decimales, vamos a hablar exclusivamente en este caso de dos tipos de decimales: los decimales exactos y los decimales periódicos. Todos estos conjuntos de números, todos estos, me forman el conjunto de números racionales. Bien, esos números racionales lo van a encontrar en los libros con una letra Q. Cuando yo escribo el conjunto Q, estoy diciendo todos estos. Bien, esos serían los números racionales. ¿Por qué acá defino exclusivamente los decimales exactos y periódicos? Porque hay otros decimales que no entran en ninguno de estos dos y que pasan a ser irracionales. Por ejemplo, cuando yo escribo una raíz que no es exacta, por ejemplo la raíz de 3, si ustedes lo hacen con la calculadora, van a ver que da un número que tiene muchísimos, y en la calculadora les va a dar todo lo que pueda de decimales, pero esos decimales no son infinitos, y en este caso ese conjunto de números van a ser irracionales, no entran en este conjunto de números racionales, y los que me interesan son solamente estos. Bien, hasta aquí todo lo que sería la definición de números racionales y el conjunto de números que lo forman. Vamos a ver ahora, todo esto va en la carpeta, lo van copiando, ya saben. Vamos a ver exclusivamente los decimales, los decimales, ¿sí? Las expresiones decimales. Bien, como dijimos, en el caso de los decimales, hablábamos de dos tipos de decimales. Los decimales exactos. Bien, ¿cuáles son estos decimales exactos? Son los que tienen una cantidad finita de cifras decimales. ¿Qué significa una cantidad finita? Que tiene fin. Entonces, estos tienen una cantidad finita de cifras decimales. Bien, un ejemplo de esos números sería, por ejemplo, 0,78 o 4,531, ¿sí? O 0,429875, por ejemplo. Estos números, por más que tenga muchos, pero tiene una cantidad finita, sé que llega hasta 5 y ahí termina el número. Entonces ese es un decimal exacto. En cambio, los decimales periódicos, estos decimales periódicos tienen infinitas cifras decimales.
Bien, tienen infinitas cifras decimales. Lo que pasa con los periódicos, que se llaman periódicos, porque las últimas cifras decimales que tienen se van repitiendo periódicamente. Tienen infinitas, pero que se repiten periódicamente, es decir, que se vuelven a repetir cíclicamente, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, tienen infinitas cifras decimales. Un ejemplo de estos números es, por ejemplo, lo que pasa cuando yo divido 10 en 3. ¿Qué pasa si yo divido 10 en 3? Van a ver que yo tendría de 3 por 3, 9, al 10 van 1. Si yo quiero seguir dividiendo, ¿qué tengo que hacer? Poner una coma, agregar un 0 y seguir dividiendo. Ahora, 10 dividido en 3, sabemos que es 3. 3 por 3, 9, al 10 van 1. Si quiero seguir dividiendo, agrego un 0 y sigo dividiendo. Y obviamente voy a volver a tener 3 y volveré a tener 1, volveré a agregar el 0, volveré a tener 3. Este tipo de división es una división infinita. Siempre voy a tener 3 infinitamente porque voy a seguir teniendo unos de resto. Ahora, todo este número, 3,3333, y seguirá siendo 3 de manera infinita, se lo puede abreviar como 3,3 y agregándole un arquito al 3. Ese arco en el 3 me dice que ese 3 se va repitiendo infinitamente. Esto es un decimal periódico. Bien, y en este caso, un decimal periódico puro. Porque hay decimales periódicos que tienen partes decimales que no se repiten infinitamente. Por ejemplo, 3,2444 y así infinitamente. En este caso, vean que si yo lo quiero escribir al número, tendré que escribir 3,24, pero el arco solamente va a estar en el 4. El 2 no lo incluye. Entonces, este decimal tiene una parte periódica y tiene también una cifra no periódica. Este decimal se llama periódico mixto. ¿Sí? Entonces, recuerden que los decimales periódicos pueden ser puros o mixtos. Bien, recuerden, todo esto va copiado en la carpeta. Ustedes lo van haciendo. Seguimos. Lo cual me lleva a lo que vamos a ver de los primeros ejercicios, que es cómo escribir estos decimales como fracción. Nosotros ya vimos que estos son decimales, estos decimales, tanto los exactos como los periódicos, son decimales que son racionales. Y si son racionales, se pueden escribir como fracción. Entonces vamos a ver cómo escribirlos como fracción. ¿Cómo puedo escribir como fracción un decimal exacto? A ver, vamos a escribir pasaje de decimales a fracción. Bien, obviamente va a depender de qué tipo de decimal sea. Si lo que yo tengo es un decimal exacto, la forma de escribir, de pasar fracción de decimal exacto es la siguiente. En el numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción, escribo número completo sin la coma. Bien, y en el denominador o sea, en la parte debajo de la fracción, un 1, el número
número 1, un 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Entonces, un ejemplo sería, si yo tengo el número 4,24. Ese número, ¿cómo lo pasaría a fracción? Y bueno, arriba va el número completo sin la coma, o sea, 424. Y debajo va un 1, siempre va un 1, seguido de ceros. La cantidad de ceros va a depender de la cantidad de cifras que haya después de la coma. Como acá tengo 2, van a ir 2 ceros. Y luego de eso me queda la fracción. Ahora, esa después ustedes la van a tener que simplificar. Ya voy a hacer un videito sobre simplificación para que lo recuerden. Entonces eso lo simplificamos y me queda. Ya les voy a mostrar cómo simplificarlo ahora un poco. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dividir el de arriba y el de abajo en 2. Si yo divido en 2 al de arriba me va a quedar 212. Si divido en 2 al de abajo me va a quedar 50. ¿Puedo seguir dividiendo en 2? Sí. Puedo dividir este en 2 y me va a quedar 106. Puedo dividir este en 2 y me va a quedar 25. Y hasta ahí puedo solamente hacerlo. Entonces, 4,26 lo puedo expresar como la fracción 106 sobre 25. Bien, esa es una forma. Recuerden que todo depende de los números que tengan. Puedo tener 2,08. 2,08 también va a ser número completo sin la coma. A ver, hagamos uno más cortito como para variarlo. 2,4. En este caso sería 24 sobre 10. Un solo cero porque hay una sola cifra decimal. Entonces, simplificando, la mitad de 12, mitad de 5, me queda 12 quintos. Bien, ahora, ¿qué pasa si el decimal es periódico? Bien, para el decimal periódico, no lo voy a escribir ahora toda la definición, si ustedes la quieren ir escribiendo, lo pueden ir haciendo de lo que voy hablando. Ustedes pueden parar el video y verlo eso. ¿Qué es lo que se hace en un decimal periódico? En el numerador va el número completo sin la coma menos, o sea, restando la parte no periódica. ¿Sí? Entonces, número completo sin la coma menos la parte no periódica. No periódica. Bien, eso va arriba en el numerador. Y en el denominador, ¿qué es lo que va a ir? En el denominador va tantos 9 como cifras periódicas haya, y tantos ceros como decimales no periódicos haya. Eso va a depender de si el número tiene decimales no periódicos. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo. Voy a borrar aquí. Supongamos que tengo el número 0,324 periódico en 24. En este caso, solamente lo periódico es el 24. Eso significa que el número era 0,324, 24, 24 y así infinitamente. Bien, pero bueno, lo que me interesa es pasar esto a fracción. Entonces, ¿cómo se hace? En el numerador, o sea, arriba, va el número completo sin la coma.
que en este caso me quedaría 0,324, no lo voy a poner al 0, directamente escribo 324. Menos la parte no periódica. Lo que no esté bajo el arco y lo que no está bajo el arco es el 3, 0,3 en este caso. O sea, le tengo que restar 3. Bien, abajo, ¿qué va a ir? Van a ir 9. La cantidad de 9 va a depender de la cantidad de cifras periódicas, de lo que esté bajo el arco. Como hay 2 cifras periódicas, van a ir 2 9. Pero fíjense que también hay un decimal no periódico. Ese decimal no periódico me agrega un 0. Bien, los decimales no periódicos me agregan ceros. En este caso hay 1. Entonces, ¿eso qué me da? Me da 321 sobre 990. Simplifico y voy a tener la fracción. En este caso, puedo dividirla en 3 a ambas. Si yo esta la divido en 3 me da 107. Si a esta la divido en 3 me va a quedar 330. Entonces me quedará 107 sobre 330. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tengas 1,29 periódico en 9. En este caso sería número completo sin la coma 129. A eso le debo restar lo que no esté bajo el arco. ¿Sí? Lo que no está bajo el arco, o sea, en este caso 12. ¿Cuántos 9 van a ir? Van a ir un solo 9 porque hay un solo decimal periódico. Pero también hay un decimal no periódico que me agrega un 0. Entonces sería 117 sobre 90. Simplifico y voy a tener el número. Otro ejemplo. Supongamos que yo tengo, veamos el 0,324, pero ahora periódico solamente en 4. Es similar a este, pero el periódico varía. Entonces, ¿cómo será? Número completo sin la coma, 324. Le resto lo que no está bajo el arco. En este caso, 32. ¿Cuántos 9 van a ir? Va a ir un solo 9, porque hay un solo decimal periódico, pero hay 2 decimales no periódicos. Eso me agregan ceros. Por lo tanto, me va a quedar 324 menos 32, que me va a dar 292, si no me equivoco, sobre 900. Simplifico y también voy a tener ahí el número. Eso sería lo que tengo que hacer en ese caso. Entonces, como tarea, van a tener la siguiente tarea. Valga la redundancia. Van a pasar a fracción. Este sería el punto 1. Vamos a hacer 2. Pasar a fracción los decimales. (0,24) 1,3 periódico en 3, C, el 2,79 periódico en 9, D, 0,36 periódico en 36, el E, 1,25, este es un periódico, no es periódico sino que es un exacto, 4,09 periódico en 0,9, el G 0,126 periódico en 6. Solamente eso, trabajen solamente con eso. En todos, pasar las fracciones decimales y simplificarlos. Necesito que los simplifiquen. Bien, vamos a ver cuál va a ser
el otro ejercicio que van a tener que hacer. En el otro ejercicio van a pasar a fracción y resolver. Aquí ya hay sumas y restas de fracciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Van a separar primero un término y de ahí van a ir resolviendo. Simplemente van a tener dos ejercicios de esto. 3,4 más 1,9 periódico por 0,75 menos 1,5. B. 0,3 periódico por 1 menos 0,6 periódicos más 0,4, así, y menos 1,2 dividido en 0,6. Bien, en todos los casos pasen a fracción y resuelvan. Por ejemplo, supongamos que yo tenga 0,4 más 2 por 1,6 periódico. ¿Qué es lo que voy a hacer en este ejemplo? Primero que nada yo voy a ir pasando a fracción. Paso a fracción los decimales. 0,4, que me va a quedar 4 sobre 10, más 2 por, y voy a tener también para pasar a fracción el 1,6 periódico. Ese 1,6 periódico, cuando lo pase a fracción, me va a quedar de 5 tercios. Ya simplificando. Entonces, cuando vaya a resolver, tengo que resolver separando en términos. Y los términos van desde entre los signos más y menos. Es decir, el 4 décimo está solo, que lo simplifico, me va a quedar 2 quintos, más 2 por el 5 tercios. Como estos están en un término, tengo que resolver eso. 2 por 5, 10. 1 por 3, 3. Entonces tendré que hacer esta suma. Y recién sumo 2 quintos más 10 tercios. Que en este caso, como un denominador 15, divido 15 dividido en 5 de 3 por 2, 6, más 15 dividido en 3 de 5 por 10, 50. Eso me va a quedar 56 quinceavos. Esa es la idea, ese es lo que más o menos tienen que hacer acá, separar en términos. Recuerden que pueden tener más de 2 términos. En este pequeño ejemplo que les di, son 2 términos, pero hay algunos que tienen más, van a ver. Bueno, traten de resolver cualquier cosita, traten de consultarme. Suerte.